La historia del árbol de cristal se remonta a la época de Leonardo Higinio Pereira Iraola, entre los años de 1850 y principio de 1900. Durante uno de sus viajes por Europa, Leonardo trajo consigo desde el archipiélago malayo, Indochina, una docena de estos árboles, conocidos como árbol de cristal, debido a su peculiar característica de exudar una resina que en las noches de luna llena refleja la luz lunar como si se tratara de cristales. En 1903, un extraño y curioso suceso ocurrió en el Parque Pereira Iraola, ex Estancia Pereira Iraola. En una tarde de verano, dos jardineros de la familia estaban trabajando por la zona del árbol de cristal, cuando se percataron de unos extraños sonidos. Aquellos sonidos eran similares a lamentos y quejidos humanos. Rápidamente se pusieron a investigar la zona, pero después de varios minutos no lograron encontrar a nadie. Ahí fue cuando se dieron cuenta que esos lamentos parecían provenir del árbol de cristal. Totalmente confundidos, se acercaron al tronco del árbol y descubrieron que efectivamente los lamentos y quejidos venían del árbol. En ese mismo instante, uno de los jardineros fue a toda prisa para comunicarle a su patrón lo que ocurría con el árbol, pero don Pereira no le creyó y decidió ignorar lo que el jardinero dijo. Una vez que ambos trabajadores se fueron a su casa, comenzaron a contar a sus familiares y amigos lo que sucedía en el árbol, y no tardó en divulgarse por los alrededores de la zona. A pesar de que en ese entonces el parque no era una zona pública y pertenecía a los Pereira Iraola, varias personas lograron llegar al árbol de cristal para intentar comprobar si los rumores eran ciertos, y para sorpresas de todos, esos rumores eran ciertos. Se podían escuchar lamentos y quejidos humanos provenientes del árbol. Totalmente furiosos, los Pereira Iraola se dieron cuenta de lo que estaba pasando, por lo que advirtieron que si nuevamente las personas intentaban ingresar a su propiedad, serían arrestados. El tiempo pasaba y aparentemente la noticia del árbol llegó a oídos de un grupo de practicantes de magia negra. Estas personas estaban muy interesadas en el extraño suceso y, a pesar de las advertencias de arresto, decidieron ingresar por las noches para comenzar una serie de rituales alrededor del árbol de cristal. Estos rituales, en un principio, solo implicaban oraciones y súplicas, debido a que para ellos el árbol poseía poderes mágicos. Pero según lo que se cuenta, con el tiempo, estos rituales tomaron un tono más sombrío cuando comenzaron a sacrificar animales, creyendo que en realidad el árbol no era mágico, sino que en él habitaba un espíritu demoníaco, el cual daría poder a todo aquel que lo venere. Una vez que iniciaron los sacrificios, cosas extrañas comenzaron a sucederle a los empleados de la Pereira Iraola e inclusive a los mismos miembros de la importante familia. Es por aquellos años cuando varias personas desaparecen de las cercanías de la estancia, y esta fue ganando fama de la estancia maldita. Claramente todos atribuyeron estas desapariciones a la ya conocida secta, y que aunque se intentó detenerlos, nunca podían dar con ellos. Las tierras del Parque Pereira Iraola fueron expropiadas por el gobierno de Juan Domingo Perón en 1948. En 1949 se concretó la expropiación de la estancia San Juan y Santa Rosa para crear el Parque Provincial Pereira Iraola y las escuelas de policía. El ex predio del CIFIN, Centro de Instrucción y Formación de Infantería de Marina del Parque Pereira Iraola, fue el lugar donde recibieron su capacitación todos los reclutas de Infantería de Marina que hace más de 40 años formaron parte del conflicto bélico en el Atlántico Sur frente a las tropas invasoras del Reino Unido de Gran Bretaña. En la mañana del 28 de marzo de 1982, nuestros compatriotas se embarcaron rumbo a las Islas Malvinas con el objetivo de desembarcar y recuperarlas, ya que se hallaban en manos de la corona británica
tras casi un siglo y medio de usurpación. Aquellos combatientes habían sido formados en este espacio de Berazategui. Pero un par de años antes, desde fines de 1975 y durante los primeros años de la dictadura, funcionó como centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Hola Cristian, buen día, ¿cómo estás? Todo comenzó, ponele, hace 30 años más o menos, yo tengo 60 ahora. Hace 30 años ahí en los bosques del Sifin, explorando así la naturaleza, encontré un camino donde había cavada unos pozos como si fueran en forma de tumbas y había 6 y había unos montículos que se ve evidentemente que habían sido también tumbas y fueron tapadas. Y encontré eso en el medio adentro del bosque. Ese bosque era el bosque del Sifin. El Sifin fue en la época militar un centro de detención y bueno, muchos desaparecidos pasaron por ahí, no se sabe dónde están. Y ese camino que ahora está abierto y que es público, era un camino militar donde no se tenía acceso del público. En ese momento el tema de la dictadura militar todavía estaba muy fresco, yo por supuesto me quedé callado, no era momento de meterse con eso ni nada y me olvidé del tema. Unos años después, caminando por el mismo bosque, encontré el lugar, que estaba distinto, se habían caído árboles, cosas así. Y encontré el lugar otra vez donde las fosas preparadas todavía se pueden ver, están recubiertas por hojas y demás, y están un poco desmoronadas, pero todavía se pueden ver unos rectángulos cavados de 1,80 m de lado por 80 del otro lado y por 1 metro de profundidad más o menos. Ahora estaban llenos de hojas cuando los vi, los marqué con un GPS, tendría que buscar un poquito eso, pero bueno, me pareció que en ese lugar, para mí estoy bastante seguro de que hay enterrado cuerpos de gente que están buscando. Eh, y bueno, hay varios indicios. También hay muchos árboles caídos, en esa zona hay muchos árboles caídos. Y bueno, se sabe que el cuerpo humano tiene muchos químicos que afectan a la vegetación y no hacen crecer las plantas, es más, las pudren inclusive. Los árboles están caídos de raíz, no por ninguna tormenta, sino que se pudrieron y se enfermaron. En esa época se fumaba mucho, casi todo el mundo fumaba, y los cuerpos tienen cadmio y otras cosas que matan las plantas enseguida. Toda esa zona hay árboles caídos, raros, son árboles muy frondosos, muy altos, muy fuertes, que se murieron desde la raíz. En otros lugares no, pero en ese lugar sí. Y bueno, todo eso me llama a pensar seriamente de que ahí en ese lugar hay enterrados cuerpos de gente que hoy se consideran desaparecidos, ¿no? Quizá la familia, las madres o los hijos, los abuelos, no sé, lo estén buscando y bueno, y la gente está paseando por ahí arriba de esa tumba, ¿viste? Caminando por ahí. Por eso que bueno, cuando vi tu canal yo dije, bueno, a lo mejor te puede interesar un tema así. A mí me parece también que es algo bueno para la gente que está buscando la historia de sus familiares perdidos. Ahí yo estuve hablando con radiestesistas para ir con las varillas a detectar los cuerpos, yo creo que sería bastante viable. Hablé también con gente del gobierno y me dijeron, mira, primero tenés que encontrar. Y cuando encontrás nosotros vamos. Así que, no sé, sería un tema para mí que siempre me dejó ahí atrapado. Y bueno, se me ocurrió que te lo podía comentar. Escuchando el relato de Damián y haciendo una conexión con el pasado, me pregunto si será casualidad que los militares
enterraban a los desaparecidos en esta zona del parque. O quizás los militares de aquella época conocían esa historia que ocurrió en 1903 con esa secta que hacía sacrificios en el lugar, adorando al supuesto demonio a cambio de mucho poder. En las últimas horas, una noticia que irrumpe desde las redes sociales genera conmoción por su contenido. En este caso, se trata del reporte escrito de los guardaparques de Pereira Iraola a través de su perfil de Facebook, desde donde reportan la presencia de un fantasma en las vías del ferrocarril en medio del parque provincial. Según los guardaparques, en la noche del sábado 27 de mayo, cerca de las 23 horas, recibieron el llamado del guardabarreras de la estación Pereira Iraola por la presencia de una persona que se hallaba acostada en los durmientes y que presumiblemente la última formación del Roca con destino a Plaza Constitución la había embestido. De acuerdo al relato publicado, un equipo de guardaparques, policía del destacamento Parque Pereira, Policía Federal y personal de seguridad del ferrocarril buscaron un cuerpo o bien una persona herida, algún rastro que dé cuenta de un arrollamiento. Pero para sorpresa de las autoridades, nada hallaron. El equipo de búsqueda se movilizó por zona de vías hasta unos 7 kilómetros hacia Uxón e incluso algunos metros hacia dentro de la frondosa maleza, pero nada. Y aquí viene el dato estremecedor. Los guardaparques aseguran que es recurrente y que siempre sucede con el último tren en el cual se aparece delante de la formación una persona y se desvanece. Es un déjà vu, no es la primera vez que un maquinista visualiza una persona acostada en las vías férreas, y siempre con el último tren. Hace apenas un mes, varios portales de noticias publicaron el video que fue compartido por el personal de la empresa del tren Roca, donde afirman que puede verse la figura de un fantasma en medio del Parque Pereira, al lado de las vías. Sin duda, la figura a primera vista se ve como una persona. Incluso algunos aseguran que ven una bolsa en cada mano. Pero lo llamativo es que justo en la columna se ve una cruz. Y normalmente esas cruces se dibujan o se ponen en lugares donde ocurrieron hechos trágicos. El video es de la cámara que va en el tren, no es que fue compartido por algún pasajero. Según una estadística, mueren aproximadamente 500 personas al año en accidentes de trenes. Y lo más llamativo es que esta figura y esa cruz fueron filmadas cerca del árbol de cristal.